Bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios para el cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, basado en el Evangelio según San Juan capítulo 10, versículos del 22 al 30. La figura o metáfora del pastor y las ovejas para indicar la relación entre Dios y su pueblo es una de las imágenes más fuertes de toda la Biblia. Esto es así porque el pastoreo es un oficio muy antiguo en las tierras bíblicas. Ya Abel, en el principio del libro de Génesis, era pastor de ovejas. Abraham también tenía pastores. Y los demás patriarcas, Isaac y Jacob, se dedicaban al cuidado de ovejas. Los israelitas en Egipto eran conocidos como pastores. Además, David cuidaba del rebaño de su padre. La temática de este cuarto domingo de Pascua es la del buen pastor. Todas las lecturas bíblicas apuntan a la relación pastor-oveja que Dios establece con su pueblo. Pero no solo con Israel, sino que con su pueblo de todos los tiempos, incluyéndonos también a nosotros. Sí, gracias a la obra de Cristo, quien es el buen pastor que puso su vida por las ovejas, es que podemos estar entre el rebaño del Señor. Cristo mismo enseña en Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por la obra de nuestro buen pastor Jesús, que nos llamó a su rebaño desde nuestro bautismo, hoy con toda seguridad podemos recitar el Salmo 23 como si fuéramos el propio David. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23, versículos 1 al 4. El Salmo 23 es uno de los pasajes bíblicos más leídos y memorizados de las Escrituras, y lo recitamos en nuestros momentos más difíciles y oscuros de la vida. En la lectura de Hechos capítulo 20, versículos 17 al 32, el apóstol San Pablo recuerda a los ancianos, que eran los pastores de la iglesia, que no son ellos los amos y señores de ella, sino que son siervos, que fueron puestos por el Espíritu Santo como obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Jesús es el Cordero y Pastor a la vez. Como Cordero fue inmolado y se ofreció como una oveja en lugar de las ovejas. Como Pastor consuela y guía a través de su palabra y sus siervos que están a su servicio. La lectura de Apocalipsis capítulo 7 versículos del 9 al 17 refleja esta imagen del rebaño delante del pastor que a la vez también es el Cordero. Pero es aquella iglesia que ya dejó el peregrinaje terrenal. Allí en los cielos, el Cordero también será el buen pastor. Apocalipsis 7:17 dice así: porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El cuidado del buen pastor traspasa las fronteras del tiempo y del espacio. No solo nos cuida y pastorea hoy, es el pastor eterno de su amado rebaño. La primera sección del Evangelio de hoy dice lo siguiente. Juan 10, 22, 23. Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba por el templo, por el pórtico de Salomón. El Evangelio de San Juan nos sitúa nuevamente en el ministerio de Cristo, cuando en cierta ocasión participó de la fiesta de dedicación.
qué fiesta era esa? Se trataba de una fiesta anual que los judíos siguen recordando hasta el día de hoy, con el nombre de Hanukkah, que se celebra en el mes de diciembre, más o menos cerca de nuestra Navidad. Se conmemora la rededicación del templo que sucedió unos 200 años antes del nacimiento de Cristo, específicamente en el año 164 a.C., luego de la rebelión de los judíos asmoneos bajo la conducción de Judas Macabeo. Resulta que en aquel entonces un rey pagano llamado Antíoco IV Epifanes había profanado el templo de Jerusalén, prohibiendo que el pueblo judío practicara su religión. Epifanes quería helenizar todo el territorio y suprimir todas las otras creencias. Esto generó una rebelión por parte de los judíos que terminaron reconquistando a Jerusalén y su templo. Y en conmemoración por esta recuperación se celebra la fiesta de dedicación, también llamada fiesta de las luces, porque en los días de la conquista las luminarias del templo permanecieron encendidas durante una semana con el aceite de un solo día. El Evangelio de Juan aclara que el Señor estaba en el templo de Jerusalén, en el pórtico de Salomón, que era un patio cubierto al costado del santuario principal, lugar dedicado especialmente a la enseñanza. Allí los rabinos instruían a sus discípulos. Juan 10, 24-26 sigue diciendo así: le rodearon los judíos y le decían: ¿hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: ya los he dicho, pero ustedes no me creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Juan llama a los fariseos y maestros de la ley que se oponían a Jesús como judíos. El propio Juan era judío, los discípulos también lo eran. Lo cierto es que Cristo causó división dentro del judaísmo. Unos creían en él y otros no. Aquellos que no creían en él lo rodearon para cuestionarlo diciendo: ¿hasta cuándo cargarás nuestras almas? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Anteriormente Jesús afirmó, diciendo que Él es el buen pastor, el Mesías pastor, del que hablaban las profecías como el de Ezequiel 34:15. Yo mismo cuidaré mis ovejas, las haré reposar. El Señor Dios lo ha dicho así. La presencia de Jesús los incomodaba. Ellos no estaban de acuerdo con sus enseñanzas. Más que el Mesías pastor que les traía consuelo, el Señor para ellos era una piedra en el zapato que les atormentaba el alma y no los dejaba tranquilos. Eso era así porque ellos eran falsos pastores, que debían arrepentirse y volverse al verdadero pastor de Israel. Jesús les responde diciendo que ya de muchas maneras les dijo que era el Cristo, especialmente con las obras y señales que realizaba en nombre del Padre, pero ellos no creían en él. Así Jesús expuso su incredulidad, afirmando que no eran sus ovejas. Y Jesús continuó diciendo, San Juan 10, versículos 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. El verdadero rebaño de Israel no era aquel nacido de sangre judía o los circuncidados, sino quien oye la voz del pastor y lo sigue. El pastor Jesús promete toda clase de bendiciones para su rebaño, que les dará vida eterna, que no van a perecer, o sea, morir, que nadie las puede arrebatar de su mano. Las ovejas que creen en Cristo, aquellas que oyen la voz del buen pastor, nada ni nadie, ni la propia muerte, pueden arrebatarlas de su mano. Lejos de Cristo solamente hay condenación, pero en Cristo, junto a Él y su palabra, nos espera la eterna salvación. Como ovejas nos descarriamos, nos alejamos del rebaño y del pastor. Nos desviamos por muchas razones, porque nos peleamos con otras ovejas o con el pastor, porque encontramos caminos y pastos que parecen ser mejores,
Preferimos oír otras voces y palabras más bonitas que la de nuestro pastor. Ponemos en riesgo nuestra salvación. Debo preguntarte hoy, ¿a qué voz sigues? ¿Con qué pasto te alimentas? ¿Sigues tan solo tu voz interior o la de tu conciencia? ¿Qué maestros tienes en la vida? Jesús te llama al arrepentimiento, a que reconozcas tu pecado y te alejes de las voces extrañas que buscan alimentar tu ego y no tu fe. Cristo, el buen pastor, me envía a decirte que te alejes de los caminos oscuros, que dejes de alimentar tu alma con rencores, con odios y pensamientos de superioridad. Te recuerda que sos una oveja y sin tu pastor estás perdido, expuesta al ataque de los lobos y los enemigos que buscan dañarte y matarte. Jesús afirma, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10:27. Cristo en este preciso momento te dice, sos mío y estás bajo mi cuidado. Te compré con mi sangre. Puse mi vida por vos, soy el cordero que se sacrificó en tu lugar y también tu pastor. Te doy vida eterna. No morirás jamás y nada ni nadie podrá arrancarte de mis brazos. Ni la muerte podrá arrancarnos de los brazos del Señor, sino que nos llevará junto consigo y nos resucitará en el día final y en la eternidad seremos todos un solo rebaño con un solo pastor. Llegamos a ser ovejas del Señor no por nuestros padres terrenales, sino porque nuestro Padre Celestial nos llamó por medio del Evangelio, desde el día de nuestro bautismo. Por medio de su palabra y la predicación nos sigue llamando constantemente a que regresemos y permanezcamos en su rebaño. Nos sigue consolando y dando el alimento espiritual para nuestra fe a través del sacramento del altar, a través de la Santa Cena. Por eso Cristo afirma, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10:29. No resistamos a la obra de Dios en nuestras vidas, confiemos en estas consoladoras promesas que el Señor tiene para nosotros. Si te consideras un caso perdido, la oveja negra de la familia o una oveja perdida, recuerda que hoy el Señor te está reclamando como suyo nuevamente y te llama a que regreses a Él, a su cuidado y a su rebaño. Y para los que estamos en el rebaño del Señor, en la Santa Iglesia, vivamos seguros bajo el amparo y el cuidado del buen pastor. Te agradezco mucho por tu tiempo, espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. En la descripción del episodio te dejo un link con el mensaje en formato PDF para que puedas descargarlo y leerlo nuevamente. Que Dios te bendiga mucho.